Semillas para la Vida pretende ser un programa para católicos que se toman en serio su vida de fe. Sí, en serio, que hacen de su vida un proceso de conversión continua hacia la voluntad de Dios, justamente, hacia acercarse a Dios para desarrollar una intimidad con Él cada día más entrañable. E innegablemente, aunque suene quizás divertido para quienes son ajenos a la fe católica o para los que no se la toman en serio, o aunque suene pretencioso para los que no la comprenden, la mayor aspiración de todo hijo de Dios es alcanzar la santidad, ¿sí? Porque no se puede entrar al cielo sin ser santo, así de simple. Y ser santo no significa necesariamente estar canonizado, que tu foto aparezca en una estampita con una oración atrás, que tengas una memoria litúrgica asignada en el calendario litúrgico y que se te dé un culto de veneración. No, los grandes santos cuya vida de fe nos sirve como ejemplo son los que son canonizados. Pero hay muchos, muchos que realmente han sido santos y por eso están en el cielo, aunque su vida no fue, digamos que, tan afamada. Pero son personas que definitivamente a lo largo de su vida y a pesar de sus pecados y caídas, supieron conformarla poco a poco y cada vez más a la voluntad de Dios. ¿Qué es un santo sino alguien que vive según la voluntad de Dios? De ahí que esta aspiración resulte posible y necesaria además. No se puede formar un santo si no se forma primero un buen cristiano. Y para poder formar un buen cristiano, es preciso formar primero un buen ser humano, porque Dios nos creó antes que otra cosa seres humanos. Y un buen ser humano se desarrolla a través del ejercicio de las virtudes. Las virtudes son buenos hábitos y son opuestas a los malos hábitos que llamamos vicios. El problema para muchos es que aun teniendo un deseo sincero de avanzar en virtud, con miras incluso a alcanzar un día la santidad, es que confunden los vicios tomándolos por virtudes. Eso es tan común, tan común. En esta ocasión quisiera reflexionar un poco acerca de un vicio y su contraparte, la otra virtud, el vicio de la pusilanimidad. Dicho de otra forma, el mal hábito de tener un alma débil. Eso es un pusilánime. Y el pusilánime se caracteriza, entre otras cosas, porque le encanta llorar. Sí, es alguien que vive con la lágrima en el filo de los párpados todo el tiempo y por todo, desde lo muy lamentable hasta incluso lo muy alegre. Y tenemos que tener cuidado porque esta pusilanimidad, esta debilidad de alma, suele muchas veces ser confundida con dos virtudes, de forma totalmente equivocada, la humildad y la mansedumbre. Es la razón por la que muchos pusilánimes que pasan lloriqueando por todo y de todo, suelen en determinado momento dejar que la vida les pase por encima y arrastre con ellos. Y suelen ser personas que por lo mismo dejan que cualquiera se propase con ellos en todos los ámbitos y ellos disculpan su falta de fortaleza, que es la virtud opuesta, con una supuesta humildad. Y dejan que la vida arrastre con ellos por cobardes y por pusilánimes y por débiles. Y dejan que cualquiera se propase con ellos, no por humildes, sino por pusilánimes y por cobardes y por débiles. Sí, puede sonar duro, pero es que dura es la realidad. Y si no somos conscientes de esto, no vamos realmente a avanzar en virtud, sino que nos vamos a quedar anclados y además alimentando un vicio pensando que se trata más bien de una virtud, como en este caso. Una cosa es ser humilde, otra cosa es ser un dejado. Una cosa es ser manso, otra cosa es ser un menso. Bueno,
Hay un libro fantástico que te recomiendo muchísimo, es de mis favoritos, que habla justamente de una virtud que es una de las cuatro virtudes cardinales, junto con la prudencia, la justicia y la templanza. Se trata de la fortaleza. Y así se llama el libro, La Fortaleza, cómo vencer los obstáculos. Es un libro escrito por Rafael Llanos y Fuentes, y en verdad es un libro que tienes que leer, porque te va a ayudar, como no tienes una idea, a entender la diferencia justamente entre la debilidad y la fortaleza. Y como te decía, una de las características que distinguen al pusilánime es el lloriqueo perpetuo. Incluso pareciera que muchos de estos compiten año por año y lanzan su candidatura para ser coronados como el presidente o la presidenta de la cofradía de la lágrima perpetua. Son personas que van por la vida sufriendo y sufriendo y sufriendo y haciéndole a los demás ver cómo sufren y sufren y sufren. Pero hay otros que, como te digo, dejan que la vida les pase encima y que otros les pasen encima, haciéndose los grandes mártires y sufriendo su martirio, cuando en realidad lo que tienen que hacer es aprender a dejar de ser débiles y aprender a ser fuertes. La virtud de la fortaleza es muy importante porque es una de las virtudes cardinales. Se llaman virtudes cardinales porque de ellas dependen todas las demás. De esas cuatro que te mencioné, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, de esas cuatro dependen todas las demás virtudes, por eso se llaman virtudes cardinales. Se necesita desarrollar la fortaleza con solidez, porque de lo contrario, no se puede desarrollar otra virtud sumamente importante, que es la virtud de la resiedumbre. Una virtud de la resiedumbre que te permite resistir los embates de la vida con entereza, con gallardía y con dignidad, sin perder la humildad, pero sin perder la dignidad. Y se necesita desarrollar esa fortaleza para que se desarrolle esa resiedumbre, para poder desarrollar otra virtud que es muy importante, la virtud de la valentía. El que no desarrolla la virtud de la valentía cae fácilmente en el vicio de la cobardía. Y por eso es que se deja de todos, hasta en ámbitos apostólicos, sí, porque eso pasa con una frecuencia impresionante, que en ámbitos apostólicos lamentablemente muchos piensan que tienen autoridad, que convierten en el vicio del autoritarismo y entonces que comienzan a pasar encima de la gente, gente que se deja, según ellos, por humildes, pero en realidad es porque son unos pusilánimes, porque son unos cobardes, es la verdad. Entonces, atención con esto, porque además el cobarde, por cobarde, no se sabe defender a sí mismo, y si no se sabe defender a sí mismo, tampoco sabe defender a los demás. Y por eso hay papás y mamás que no saben defender a sus propios hijos, que no saben defenderse incluso entre ellos, porque no saben en primera instancia defenderse a sí mismos, porque no han desarrollado la valentía, porque no han desarrollado la resiedumbre, por no haber desarrollado en un principio la fortaleza. Basta de lloriqueos. Y mira, que te lo está diciendo alguien que con toda conciencia escribió en uno de sus libros, Oraciones para una gotita de agua, una frase de la cual estoy convencido y que a muchas personas les ha resonado y les ha encantado. En ese libro digo, y lo encuentras incluso en la contraportada, no hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Así es. Pero una cosa es una lágrima derramada por amor y otra cosa es una lágrima derramada porque eres un pusilánime, porque eres un débil, porque eres un cobarde y porque de todo lloras. Y porque de todo lloras. Basta de lloriqueos. Eso no va con un hijo de Dios. ¿Tú te imaginas a la Virgen María lloriqueando por la vida? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y mira que se las vio duras, pero ella no andaba lloriqueando. De entrada Jesús mismo no andaba lloriqueando. Entonces, necesitamos, tomándolos como ejemplos, desarrollar estas virtudes. Te leo solamente un par de párrafos de este libro, La Fortaleza de Rafael Llanos y Fuentes. Los dolores, las enfermedades, la falta de medios, las incomprensiones, injusticias y envidias desaniman a los pusilánimes y tornan aún más ardorosos a los magnánimos. Los primeros pierden la perspectiva de la vida, como la jalea excesivamente sensibles a cualquier presión exterior, se derriten ante la menor oposición, ahogándose en un vaso de agua.
Los segundos, los magnánimos, se agigantan frente a los obstáculos y nos invitan a sobresalir, pulverizando las dificultades. Son como la broca durísima de diamante que perfora la piedra. Me acuerdo de un conocido mío cuya tónica general era quejarse. Vivía habitualmente en el lloriqueo. Todo para él era difícil. Lo invité un día a realizar una excursión al domingo siguiente. No podré ir, me respondió. ¿Por qué? Debo estudiar. Pero faltan aún 4 días para el examen. Estudia antes. Es que el domingo va a llover. Pero las previsiones meteorológicas son óptimas. Creo que este fin de semana estaré con dolor de cabeza. Pero es una tontería. ¿Quién puede prever un dolor de cabeza? En eso tienes razón. Bien, la verdad es que los domingos no acostumbro levantarme temprano. Esa era la verdadera razón. Era un débil. Las dificultades sin máscara. Esa es otra característica justamente de los pusilánimes, de los que tienen el alma débil, la tienen tan débil que les cuesta un trabajo endemoniado levantarse temprano. Y son capaces de renunciar a cosas valiosas con tal de no levantarse temprano por débiles, por pusilánimes. Pensemos en esto, hay mucho que reflexionar sobre este aspecto. Una reflexión más profunda te la dejo de tarea. Podríamos hacer un programa entero, quizás un día, en el Club de los Búhos para ahondar en este tema, en este aspecto tan importante. Pero cuidado, no caigas en la trampa de confundir tus vicios por verdaderas virtudes. En este caso concreto, no trates de pensar que tu pusilanimidad, que tu debilidad, que tu cobardía son humildad, porque no lo son. Déjate de lloriqueos. Si en verdad quieres vivir según la voluntad de Dios, si en verdad quieres un día llegar a ser santo, necesitas ser una persona virtuosa. Y eso implica que seas una persona fuerte, porque la fortaleza es una de las 4 virtudes fundamentales de todo ser humano bien hecho. Y eso depende únicamente de ti y de tu esfuerzo personal. Basta de lloriqueos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Con ganas de vivir, el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez. Con ganas de vivir, reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir, el libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparalavida.org/con ganas de vivir. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.